Okay. Bien. Vamos a hablar ahora sobre esta primera parte. Ambiente ácido para producir cáncer. Vamos a remontarnos un poquito a la historia de la bomba atómica. ¿Qué pasa antes de la bomba atómica? Antes de la bomba atómica existía el cáncer, pero cuando la bomba atómica se inventa, el cáncer se empieza a multiplicar en el planeta 300%. Una explosión inmensa de reproducción de cáncer. Ojo, cuando la bomba se inventó, no cuando explotó. Qué interesante. Entonces no es la radiación. ¿Qué está pasando con el cáncer y la invención de la bomba atómica? Resulta que se hizo una investigación a nivel celular y la célula tiene un comportamiento. La célula aparentemente percibe cuando algo está pasando afuera, como si hubiera una conciencia en la célula. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la célula percibe que hay una herramienta que es capaz de aniquilar a la raza humana, en ese momento la célula comienza a tratar de resolver el problema, adaptándose a un entorno peligroso. Y la célula comienza a mutar para poder sobrevivir a un ambiente peligroso. Y se dispara el cáncer. Qué interesante. Por lo tanto, es que su cuerpo está tratando de solucionar un problema. Entonces, el impulso básico de que la célula. Qué interesante. Por eso es que lo único que hay que hacer es corregir. Si se corrige la circunstancia, las células comienzan a revertirse a una cantidad muy pequeñita y la persona puede llevar un excelente vida. ¿Cuál es la emoción involucrada? Se descubre que cuando la persona tiene una emoción de ya no sentirse necesario, el cáncer se reproduce. Resulta que se hizo un experimento con una anciana que tenía cáncer, ya no tenía nadie. Ella decía, ¿para qué vivo si todos mis familiares no me hacen caso? Y esto ocurre muchísimo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ahora le da cáncer a todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos. Pero antes solamente le daba cáncer a las personas de tercera edad. Eran los que más se les reproducía el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando tú te hacías mamá o papá, pues te sentías que es necesario. Pero después cuando tus hijos crecían y tenían a sus hijos, también, ahora eras abuelo o abuela y te sentías necesario. Pero ¿qué pasa cuando los nietos crecen? Y entonces el nieto le decía, abuelito, mira, van a venir mis amiguitos, ¿por qué no te metes en tu cuarto? Y se dan cuenta que ya ni siquiera los nietos ya no necesitaban a abuelito, lo quieren mucho, te pueden querer mucho, pero da lo mismo si estás o no estás. En ese momento se reproducía el cáncer. Hay una emoción que es no sentirse necesario. Ahora se reproduce muchísimo en jóvenes también. ¿Por qué? Porque ahora, antes había más estabilidad, pero ahora en cualquier empleo te pueden igual dar las gracias. Ya no te sientes necesario. Es más, te lo dicen desde el principio. Aquí tú no eres necesario, ¿eh? Y ahí está la puerta, si no te gusta, te conseguimos a alguien que te reemplace. Entonces, desde el principio se establece una condición de que tú eres desechable. Y si tú eres desechable, ¡pum!, se reproduce el cáncer. Es más, hasta en las relaciones. Hoy día la pérdida de valor está tan grave allá afuera que las relaciones son desechables. Y ya está parejo. Ahora no es nada más de los hombres, ahora también son las mujeres. Yo conocí un grupo de adolescentes a quienes tuve que asesorar en el DF, que ellas habían tomado como hábito, porque estudiaron por internet, que el hombre hace su mejor esfuerzo los primeros 3 meses de la fase de conquista. Entonces ellas tenían un novio por 3 meses y a los 3 meses lo cortaban, se portara bien o se portara mal, nada más porque sí. Entonces ya está ocurriendo en ambos, ya es una cuestión de los dos géneros.
que las personas se están tratando unos a otros como algo, una relación desechable, y eso produce muchísimo daño, muchísimo. Entonces es bien importante la estabilidad. Así que el cáncer tiene mucho que ver con esta sensación. Así que a esta señora de tercera edad, después de ver un montón de médicos para que le compusieran el cáncer, pues nadie la componía, hasta que finalmente llegó, hizo lo que toda persona hace. Cuando ya nadie te compone, ¿a quién vas a ver? Al médico alternativo, ¿verdad? Sí. Llegas con el médico alternativo a ver si con alguna acupuntura te compone, y entonces el médico le dijo: yo le voy a recomendar que usted se compre un periquito. Y ella se sintió burlada, ¿no? Así como que, ¿qué clase de receta es esta? Se fue enojada, se sintió engañada, salió de ahí, pero por si acaso se fue y se compró su periquito. Ya con el periquito en casa, la señora no sabía qué hacer, porque decía: ahora cuando me muera, ¿qué va a hacer del periquito? Y entonces le compró su periodiquito, le puso su agüita, su alpiste, y empezó pues todas las mañanas a hablarle bonito al periquito, le cambiaba su periódico. Después de unos días, le empieza a agarrar cariño al perico. Le pone nombre. Pasan las semanas y ella nada más piensa: el perico, que no puedo morirme, porque el perico, ¿qué le va a pasar? Y no se da cuenta que ya se siente bien. Se le quitan los mareos, se le quitan los vómitos. Así que un día dice: oye, ya no me duele nada. Y va a hacer ese chequeo y no tiene cáncer. Esa es una historia que me cuenta mi padre, que tiene mucho que ver con el hecho de sentirse necesario. Por eso es que yo siempre le recomiendo a todo mundo, si quieren estar sanos, suban su nivel de responsabilidad. Si hay algo que sabes hacer, ve y hazlo, y aparte de lo que haces por cobrar, empiecen a hacer algo donde no cobres, que sea con generosidad, para ayudar a la gente. Si hay algo en algo eres bueno, empieza a expandir tu nivel de responsabilidad y tu área de influencia, y eso te va a hacer sentir necesario y útil. Y eso es una gran terapia. Las personas más sanas son las personas que suben su nivel de responsabilidad. No esperes a que te den permiso para hacerte responsable, porque muchas veces estamos esperando que te asignen una tarea. Oye, encárgate del grupo de jóvenes, encárgate del grupo de mujeres, encárgate y empieza a hacerlo. Propon. Eso es bien bonito. Entonces, es parte del tratamiento emocional para revertir cáncer. Así que esto es la cápsula que les tenía hoy para obsequiarles. Tengo experiencia con carcinoma, que es cáncer de piel, también con sarcoma de estómago, niño de 6 años, Jonathan, les traigo el testimonio por si quieren verlo. A él lo desahuciaron. Tengo yo una amiga que es muy generosa, ella trabaja mucho conmigo. Ella le gusta mucho hacer la labor social. Ella se va a los hospitales donde hay niños con cáncer, va y les lee la Biblia. Entonces está ahí leyendo la Biblia a los niños. Entonces los niños pues no entienden, pero la mamá le agradece: oye, gracias por... Entonces después que agarra confianza le dice: oye, a tu hijo no lo están ayudando, conozco a alguien que sí los puede ayudar, pero los va mandando. Entonces va mandando a los niños, les hacemos el chequeo. Y Jonathan le dieron 5 días de vida. Un sarcoma de estómago de 5 kilos, lo amputaron, le quitaron el apéndice, le querían cortar el coxis. Finalmente al médico le dio miedo matar al niño y lo cosió, le dijo: el cáncer sigue, así que lleve a su hijo a casa, despídase porque él va a morir. Cuando Jonathan viene conmigo, le hago el chequeo y le digo a la mamá: el niño sí se va a componer, porque eso me aparece en el diagnóstico, si el campo magnético del órgano está más para allá o más para acá. Entonces yo le digo: sí se va a componer, vamos a darle este tratamiento. Y entonces Jonathan se toma el tratamiento, regresa al Chiconamer. Un mes después se reincorpora al colegio, le empieza a salir cabello, le quitamos las quimioterapias, se le quitaron los mareos, los vómitos, y el niño ya juega. Antes no podía ni caminar, ahora ya corre.
Este es el caso de Jonathan. Entonces, ¿qué pasa? Que pues grabaron el video de que pues ahí está Jonathan. Y también tengo otros casos de otros padecimientos que se han compuesto. Finalmente, les quiero decir que sí hay forma de componerse. Ojo, no todos los pacientes se componen. Ojo, no podemos evitar la muerte. De hecho, yo tengo 27 diabéticos que ya no son diabéticos, pero tengo otros 27 que siguen siendo diabéticos. ¿Por qué? Porque no creen que se van a curar, porque sí creen, pero están con la Coca-Cola, no hay coherencia. Hay que hacer las 5 cosas. Fíjate que si yo sé que me voy a componer de diabetes, yo sé que me voy a componer de diabetes, pero están con la Coca-Cola o siguen enojones, hay que hacer las 5 cosas. La última palabra la tiene Dios. La primera y la última. ¿Por qué? Porque no importa la edad que tengas, aunque te demos el mejor tratamiento del mundo, si a ti Dios te está llamando para que te vayas y que te vas, te vas. ¿Cierto? Entonces es bien importante que sepan, no puedo garantizar curación a nadie, pero hay esperanza de sanación, sí hay. Hay tratamiento y hay esperanza. Hoy estoy en Veracruz, de hecho si alguien necesita, si hay algún problema en la familia, soluciones, que no les han dado una solución de salud, o algún amigo, algún familiar, con mucho gusto estoy a la hora. Yo voy a estar hoy en Veracruz trabajando, y yo regreso el siguiente, cada mes vengo por un día y atiendo a las personas que son necesarias. Si alguien necesita comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de Betsabe, o me pueden marcar aquí al 55-1007-8088. Y con mucho gusto les puedo atender. También agreguen en Facebook y podemos cerrar el...